¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro videíto, acá con la continuación y renovación de guías que estamos haciendo para el canal. Hoy vamos a ver la mejor manera de armar sus agrupamientos. Todo gira en torno a las hormigas, su alcance efectivo, las habilidades que tienen, porque en sí, como es un juego de estrategia, también tenemos que armar de mejor manera la posición de las hormigas para que tengamos un ataque efectivo. Y bueno, más adelante iremos viendo el tema de las estadísticas y ese tipo de cosas que también son importantes, ¿ok? Ahora, hay que tomar en cuenta que gira en torno a la suerte que les hagan las hormigas para que ustedes sigan armando sus formaciones. Es cierto que en este juego hay hormigas mejores que otras, hay que recalcar eso. Y pues esperar suerte que te salgan cierto tipo de hormigas, ¿ok? Ahora, partiendo desde ese punto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego clasifica a las hormigas como transportadoras, arqueras y guardianas, y dentro de estas una pequeña subclase de especificaciones si pueden ir hormigas en primera línea, que son las melee, luego vendrían las de apoyo o soporte y luego las que vendrían de distancia, que serían las que hacen muchísimo daño. Dentro del juego hay varias hormigas con estas especificaciones. Una de estas, por ejemplo, es la hormiguita fluorescente, que vemos que dentro de su característica te dice que es a distancia y es transportadora, ¿okay? Entonces, partiendo desde ese punto, si tú quieres ver más información de esto, le das clic aquí y aquí te dice que el propio juego te recomienda en qué posición ponerla, más que todo para que tengas un ataque efectivo. Dicho esto, nosotros podemos armar una infinidad de formaciones, pero hay que tomar en cuenta que hay formaciones que funcionan contra otras y que teniendo tú una formación buena, también otros jugadores te pueden encontrar con las formaciones. Ahora, como hay bastantes hormigas con el tema de los eventos que van a ir apareciendo, pues hay hormigas que contraan a otras y tienes que cambiar de formaciones. Pero hay a veces que formaciones son buenas, aunque te contraen un poco, porque es el tema de armarse las formaciones, ¿vale? Perfecto. Partiendo de este punto, pues nosotros lo ideal sería poner hormigas melees en primera línea, las de apoyo de segunda línea y de tercera hormigas de rango. Hay excepciones donde en segunda línea también se colocan hormigas de rango, ¿ok? Dos líneas de rango y una melee. Lo recomendable siempre es poner una hormiga melee de primera línea, porque estas se clasifican como hormigas que aguantan mucho, o sea, son hormigas tanques que van a dar bonificaciones al equipo. Y por ende tengan en cuenta que el enemigo lo que va a hacer es atacar tu primera línea y conforme pase el tiempo pues te desgaste la primera línea, irá a la segunda y al final la tercera y perderías el combate si es que pasara tus dos unidades, ¿ok? Hay hormigas que se saltan las dos primeras líneas y de una van a la tercera. Bueno, en esas especificaciones de las habilidades de las hormigas, pero en este caso quiero que entiendan de que armarse las formaciones de forma estratégica es de esa manera, ¿vale? No es solo poner tres hormigas de que hagan full daño y dejarlas ahí, no, nada que eso, sino que tenemos que entender esta dinámica y también el alcance efectivo, ¿ok? Si nosotros entramos a ciertas hormigas, pues van a ver que entran a la habilidad y te dice que tiene alcance efectivo 5 y que puede afectar a dos enemigos aleatorios dentro de este alcance efectivo, ¿ok? Esto lo vamos a analizar a continuación, porque esto tengo que hacerlo de forma gráfica para que ustedes puedan entender. Y pues vamos para allá, ¿okay? Aquí tenemos dos formaciones, que es la formación A y la formación B. Es una pequeña simulación de batalla que vamos a hacer para que ustedes vean cómo entra en juego el tema del alcance efectivo, ¿ok? Tenemos en primera línea una melee, una de apoyo, una de rango por el equipo A. Hay que tomar en cuenta que las hormigas que tienen alcance efectivo 5, como la que acabamos de ver, que es Rimosus, ¿ok? Si vemos, la segunda habilidad tiene alcance efectivo 5, la quinta habilidad tiene alcance efectivo 5 y la última habilidad no tiene alcance efectivo. ¿Por qué razón? Porque esta es una pasiva. Prácticamente al inicio te dice que la habilidad previa al combate es para el equipo de las hormigas especializadas. Prácticamente es una bonificación que solo recibe el equipo, más bien no es daño para el enemigo, ¿ok? Cuando ya tenga alcance efectivo 5, puede que haya habilidades que bufen a tu equipo y al mismo tiempo haga daño al enemigo, pero en este caso estamos viendo de que al momento de que aplique esta habilidad, el alcance efectivo va a ser 5 y que va a pegar a 3 equipos enemigos aleatorios. Igualmente la segunda habilidad, que es alcance efectivo 5, y va a pegar a 2 enemigos aleatorios. Se dan cuenta que siempre dice de forma aleatoria porque no te asegura que va a pegar a la primera, segunda o la tercera. Prácticamente
gira en torno a las probabilidades, ¿ok? Ahora, si partimos desde ese punto, tenemos en cuenta de que Rimosus prácticamente sus habilidades son de alcance efectivo 5. Eso quiere decir que Rimosus se coloca en tercera línea. ¿Por qué razón? Porque al ser una hormiga de tercera línea y de rango, tiene que estar en esta posición porque sus habilidades van a girar a los saltos en 5 rangos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Rimosus, como está en esta posición, tiene que saltar esta y esta línea, ¿ok? Prácticamente son 2 líneas de tu propio equipo que se toma como rango efectivo 1 y rango efectivo 2. Y a partir de aquí entraría al campo o al equipo enemigo, y aquí se tomaría como rango efectivo 3, rango efectivo 4 y rango efectivo 5, ¿ok? Por eso es que hay hormigas que tienen estos alcances efectivos. ¿Por qué razón también se coloca en última línea? Porque como no es una hormiga que tenga bonificaciones para reducir daño y que su equipo pues no pierda tan rápido, entonces pues prácticamente si la colocas de primera línea la borrarían del mapa, prácticamente no se defendería. Como es una hormiga de full daño, lo que tratamos es dejarla de última línea para que trate de activar la mayor cantidad de habilidades y pueda hacer el mayor daño posible al enemigo. Entonces en última línea es menos probable de que lleguen, aunque hay ciertas hormigas que sí pegan esas líneas, ¿ok? Hay habilidades de Rimosus que pega a 2 enemigos aleatorios. Esto quiere decir que puede pegar bien a la línea 1 y a la línea 3 y terminaría esa ronda. Y también tenía otra habilidad que pegaba a los 3 enemigos de forma aleatoria. Eso significa que sí o sí a las 3 líneas le va a pegar. Como es una hormiga de full daño, pues afecta sí o sí a las 3 líneas o 2 líneas del enemigo, ¿okay? Para que lo tomen en cuenta, ¿vale? De esta manera es como gira en torno al tema de la probabilidad, ¿vale? Ahora tenemos otra hormiguita. Esta hormiguita es de apoyo. ¿Y por qué lo denomina así el juego? Porque este tipo de hormigas tienen efectos de control. Pueden tener silencio, supresión, agotamiento, silencio, caos, bastante tipos efectos negativos o de control que controlan al enemigo, reducen sus estadísticas o el daño que te puedan hacer. Entonces este tipo de hormigas son importantes, aumenta tu supervivencia. Esta hormiguita también tiene alcance efectivo 5, ¿vale? Alcance efectivo 5 y alcance efectivo 5. Prácticamente aquí dice que va a afectar igualmente a las 3 líneas del enemigo. Esta también dice que va a afectar a 2 equipos del enemigo. Ok, y aquí te dice que esto es una bonificación pasiva que va a afectar a todos los equipos de la tropa, ¿vale? Entonces, partiendo desde este punto, significaría que esta hormiguita, como tiene alcance efectivo 5, también va a alcanzar a las otras 3 líneas del enemigo. Y van a ver que hay hormiguitas que tienen alcance efectivo 2, por ejemplo, las que son melee. Esta tiene alcance efectivo, ¿por qué razón? 5, ya que pues tiene una habilidad de daño y te dice que va a ser el equipo especializado dentro de tu equipo. Esto significa que no solo va a bonificar a tu equipo, también va a hacer daño al enemigo. Y por acá vemos que tiene alcance efectivo 2 y por acá alcance efectivo 2. Prácticamente estas son pasivas. Es cuestión de que ustedes traten de armar las formaciones para que puedan encontrar a otras. Hasta aquí llegaríamos con el video de hoy. Para el siguiente video vamos a enseñarles un poco el tema de cómo ustedes pueden leer los reportes de batalla. Esto es importante porque hay muchas personas que me preguntan, Tony, pues yo no sé de dónde sale esto y esto. En tema de estadísticas les voy a enseñar cómo se lee, de dónde sale, para que ustedes puedan pues optimizar el tiempo y darse cuenta de que el tema de analizar los reportes es importante para que se acostumbren a los metas también. Entonces, ese sería todo por el día de hoy. muchas gracias por haber estado por acá. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse y nos veríamos en un próximo videito. Cuídense mucho. Bye bye. El macho.